Bien, vamos a hablar ahora del caso de Nicole. Lucas Ascona es el único detenido. En el día de ayer fue sometido a pericias psicológicas. La clave era tratar de establecer si este hombre es o no imputable, ¿sí? En función a los primeros trascendidos por esas entrevistas que tuvieron ayer los especialistas, sería un psicópata. Vamos a tratar de evaluar cuáles son los test que se hacen, cuáles son las preguntas principales, qué es lo que trata de establecer el especialista en ese contacto con, en este caso, Lucas Ascona, para poder determinar entonces si es o no imputable. Estamos con Hugo Marietán, médico psiquiatra. Hugo, buen día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Podemos distinguir primero, yo le preguntaba fuera del aire, la diferencia entre la pericia psiquiátrica y la pericia psicológica? La pericia psiquiátrica se establece con la entrevista hacia la persona para saber si en ese momento, ¿no es cierto?, puede atender, puede comprender y puede memorizar, es decir, si está lúcido, ¿sí? Y si está ubicado en tiempo y espacio y en situación, si sabe dónde está, por qué está, y el día y ese tipo de cosas, ¿sí? Además, después de toda una serie de preguntas relacionadas, si en el momento del hecho pudo entender o comprender la naturaleza del crimen y dirigir sus acciones. Pero básicamente es si en ese momento que se está tomando el test, esta persona está lúcida y está en plena uso de sus facultades mentales. Después están la acción del psicólogo forense, que consiste en la toma de una serie de test, ¿no? Ya hay todo un protocolo, donde se evalúan distintos aspectos de la personalidad a través de los test. Son dos cosas distintas pero complementarias. Uno es puramente una entrevista y depende también de la habilidad del especialista, del psiquiatra, para ir conduciendo al entrevistado por determinadas situaciones, circunstancias y evaluar también sus reacciones y sus respuestas. Hay que aclarar que en este caso, ¿no es cierto?, como en la mayoría de los casos, fue hecho por un profesional muy idóneo en psiquiatría forense, así que en ese sentido tenemos una garantía de que lo que salga de esa pericia va a ser muy concordante con lo que es real, ¿no? Claro. De la pericia concretamente, acá estamos viendo un dibujo, por ejemplo. ¿A él le hacen dibujar o le muestran dibujos y le preguntan, a ver, ¿qué ves en este dibujo? ¿Qué te representa esto? Hay dos tipos de test. Uno donde la persona participa dibujando, ¿no? Por ejemplo, casa, árbol, persona, el HTP que dice ahí, ¿no? Donde él dibuja, ahí está un dibujo que puede hacer, y después el psicólogo forense especialista en esto va interpretando de acuerdo a cómo hizo el árbol, ¿no? Claro. Qué tipo de ramaje le hizo, el tronco, etcétera, etcétera, qué tipo de personalidad. Después se le hace dibujar una familia, por ejemplo, o una casa, y todos esos test donde participa la persona van indicando rasgos de su personalidad de acuerdo a un estándar que ya hay prefijado, ¿no? Claro. No se evalúa la calidad del dibujo, digamos, sino lo que la calidad del representa. dibujo es lo que menos se evalúa, claro, ¿no? Es más, a veces los que saben dibujar muy bien son interpretados erróneamente. Claro. Allí lo que es, ¿dónde pone cada objeto concretamente? ¿No? Eso es lo que se evalúa. No lo escucho, ¿sabes que no lo escucho? Donde Claudio le pregunta, lo que se evalúa es dónde se pone cada objeto. Exactamente, la disposición del objeto. Si la casa tiene ventanas, si no, exacto. si... cómo dibujó el basamento, la tierra, el tipo de copa de árbol que hace, la ramificación que hizo o no. Bueno, hay infinidad de alternativas, ¿no? Claro. ¿Y esta pericia se realiza es propio del psicólogo, en varias tandas, Hugo, o una sola vez y es suficiente? No, esto se realiza en una vez, pero con periodos de descanso. Generalmente se toma 50 minutos, se hace un descanso de 10 minutos, y así como para no agotar a la persona que está siendo peritada.
Bien, y a ver, las primeras conclusiones es que Lucas sería un psicópata. ¿Cuáles son aquellas reacciones por las cuales, en medio de esta entrevista y también de estas pruebas que se le realizaron en el día de ayer, hayan ayudado a que la definición sea la de psicópata? ¿Qué reacción puede llegar a tener? Usted está frente a un entrevistado y usted dice, esta persona es un psicópata. ¿Por qué? Bueno, ahí tiene mucho que ver la conducción de la pericia, o sea, el aspecto clínico del psiquiatra, ¿sí? Que después, unido, ¿no es cierto?, a la interpretación de todos estos dibujos, ahí estamos viendo, por ejemplo, un test muy conocido, que es el test de Rorschach, que es el test de las manchas, que son test proyectivos, que significa que la persona puede proyectar en esos test parte de su personalidad, pero eso es muy, muy específico de especialistas en test de Rorschach, ¿no? No solamente eso. El psiquiatra, ¿no es cierto?, va orientando su interrogatorio de acuerdo a cierto tipo de preguntas que se hacen, repreguntas, preguntas de lado, que decimos de nosotros, o sea, para evitar la simulación, para evitar una respuesta repentina o para evitar, digamos, una falsedad, ¿no? Y entonces lo va conduciendo para llegar a un tipo de presunción diagnóstica, ¿no? Que en este caso dio que posiblemente era un psicópata, ¿no es cierto?, con trastorno disocial. O sea, que era una persona peligrosa. Cuando se usa la terminología disocial, significa que es una persona peligrosa para la sociedad. A ver, Hugo, como una cuestión didáctica y pedagógica, concretamente para la gente que nos puede estar viendo en este momento, y decir, bueno, ¿qué es un psicótico y qué es un psicópata? Que por ahí para la gente es lo mismo. Bueno, el psicótico, que es el llamado coloquialmente es el loco, ¿no? Sí. Es aquel que tiene delirio y se maneja por fuera de la realidad. No puede controlarse, no puede controlar lo que está haciendo, ni dirigir sus acciones porque está manejado, digamos así, entre comillas, por su delirio y por, como es el código, las alteraciones morbosas de sus facultades mentales. O sea que no podemos decir que sea completamente lúcido un psicótico y que eso se muestra fácilmente para cualquier psiquiatra y más para un psiquiatra avesado como es el psiquiatra forense, ¿sí? Es fácil de evidenciar. Es muy fácil de detectar con un poco de paciencia y con la habilidad que tienen, ¿no es cierto?, para estas cosas. Y después, el psicópata es otra cosa, es otra categoría, es una persona que está lúcida, es una persona que comprende, que entiende y puede controlarse a sí mismo y puede entender en la situación en que se encuentra. Claro, por eso o sea que es responsable y por lo tanto imputable. En cambio el psicótico, el loco, no es responsable porque no entiende lo que hizo por el delirio, ni puede dirigir sus acciones, en consecuencia es inimputable. Por eso va a un psiquiátrico, en cambio el psicópata va a una cárcel común. Claro. Psicópata, entonces, en el caso de Lucas, según lo determinado por esta pericia psicológica, sería imputable, concretamente. Totalmente imputable, de acuerdo a las pericias. Hugo, muchísimas gracias. Un placer. Hasta cualquier momento.